En Fe y Alegría nos hemos propuesto realizar una serie de entrevistas para pensar el futuro. Le hemos denominado a este proyecto El día después de la incertidumbre. Vamos a conversar en este rato con Monseñor José Ángel Dibazón, obispo emérito de la ciudad de Puerto Ayacucho, actualmente coordinador en Venezuela de la Red Panamazónica, de la REPAN. Pertenece al grupo de obispos que hacen vida en la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor José Ángel Dibazón participó en la última reunión, en el último encuentro con representantes del Estado venezolano, cuando fue convocado para el tema de la constituyente. Gracias, Monseñor, por darnos esta entrevista, por regalarnos estos minutos. Mucho gusto, aquí estamos a la orden y muchos saludos a todos los oyentes y telespectadores, con mucho gusto. Monseñor, llevamos más de 80 días, quizás 90, de protestas, enfrentamientos, un escenario bastante complejo social y políticamente en el país, que ha dejado más de 70 personas fallecidas, que ha dejado más de 15.000 personas heridas, que ha dejado más de 4.000 personas detenidas, según datos del Ministerio Público y de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal. Ante esto, Monseñor, ¿cree que usted que estamos a punto de un desenlace? Hablar de futuro así no es fácil. Uno puede decir las impresiones que tiene, ¿no? Es evidente que nos encontramos ya en una situación donde se va mucho más allá del gobierno. Es un sistema que no se acepta. Se ha querido imponer en el país, se ha querido poner un proyecto de país que no ha sido aceptado por la mayoría de la población. Se nos fue asomando muy poco a poco, desde 1999, cuál era este proyecto, en la medida que en aquel momento estuviera claro en la mente de los protagonistas. Se nos fue asomando muy poco a poco. Se nos hablaba de una revolución, pero una revolución que hay que ver en qué consiste. La revolución hay que darle algún adjetivo. Chávez le decía, era pacífica pero armada. Él le daba, y nos hemos dado cuenta hasta dónde llega la paz y hasta dónde llegan las armas y quién las utiliza fundamentalmente. Entonces, la primera cosa es que es un problema no solo de gobierno, sino de un sistema. Y Venezuela se ha alzado para decir, no estamos de acuerdo con esto. Yo repito mucho un recuerdo. Cuando en el 2002 volvió Chávez, el 14 de abril, tuvo con toda la conferencia una reunión el día 24 de abril. Se le hicieron una serie de preguntas y no olvido la cuarta que se le hizo, que era ¿cuál es el proyecto de país que tiene Venezuela? ¿Cuál es el proyecto de país para Venezuela del gobierno? ¿Cuál es? Y Chávez dijo, esto es muy fácil de responder. El proyecto del país es la Constitución. No hubo más discusiones, pero claro, 2 años después se estaba intentando ya el movimiento para cambiar esa Constitución. Y se comienza en el 2016-17 hasta que al final del 17 se hace un referéndum para la aceptación o no de 60 y tantos, 69, creo que eran cambios dentro de la Constitución. El proyecto de país cambiaba y ese era el proyecto, un proyecto de país que era manejable. Y el pueblo le dijo que no. La respuesta fue un no, bastante rotundo, pero fue no. Y entonces, se empezaron a hacer los cambios de todas maneras a base de decretos y demás. Y eso ha seguido. Pero cuando ese sistema de gobierno, o sea, desde todo punto de vista político, económico, social, que se estaba llevando a cabo, era sostenible, diríamos, a base de los precios de petróleo como nunca elevados y como nunca que duró durante tanto tiempo en forma tan elevada,
Cuando comenzó eso a cambiar y en la medida en que todas las políticas que se fueron asumiendo de nacionalización, de quitar tierras, ese despojo que comenzó a no producir, todo se suma y se llega a lo que se llega. Entonces nos damos cuenta que ha sido un proyecto absolutamente fallido, que se quiso imponer de nuevo con el plan de la patria y que ahora quieren ponerlo ya de una manera absoluta a partir justamente de esta constituyente totalmente fuera de la Constitución y de lo que promovió esta Constitución. Justamente, Monseñor, el presidente actual, Nicolás Maduro, ha propuesto como mecanismo para salir de este momento, para salir de esta crisis que usted califica de crisis del sistema, una constituyente, una modificación al proyecto de país, tal como se lo dijo Hugo Chávez, según usted nos relata, a los obispos aquel 24 de abril del año 2002. La Iglesia Católica ha tomado una postura, ha dicho que no es la forma para salir de la crisis. ¿Cuál es la forma, Monseñor? La forma es un cambio real. Primer elemento, tiene que haber una serie de cambios profundos desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista que sea democrático, que es lo que la población le está gritando. Aquí de noche uno escucha muchas bombas lacrimógenas y se escuchan desde aquí muchos gritos de la gente. Desde de la Plaza La Candelaria hasta la Cruz Roja hay mucho movimiento y también muchos días de noche. Y hay una cosa que se oye constantemente: libertad. Libertad. O sea, Venezuela, libertad. Es lo que la gente grita. Hay un despertar dentro diríamos, del espíritu del venezolano de que queremos ser libres. O sea, no le gusta ser nariceado, no, quiere ser libre. Y es algo que llevamos dentro. Desde el punto de vista tiene que haber cambios profundos. Desde el punto de vista económico, el Estado no lo puede ser todo. Y ya vemos, y eso no ha funcionado en ninguna parte. Y eso lo sabemos. Y aquí funcionaba, como le dijo Fidel Castro a Chávez, porque había petróleo, mientras hubiera petróleo. Pero eso no es crecimiento de país. Eso es, diríamos, estar en la cuerda floja como lo estamos notando ahora. Rentismo. Un rentismo que nos lleva a este problema enorme de desabastecimiento, de hambre, de falta, de todo esto que no vale la pena salir y repetir, pero que lo vemos cada día y lo palpamos. Desde el punto de vista social, la gente quiere participar. Y la participación, esa democracia participativa, pues no más que representativa, que era un logro, pues perdió totalmente sentido, porque casi se convirtió en yo le participo a usted que. Yo recuerdo conversaciones con gente amiga chavista en Puerto Ayacucho, donde ante ciertos problemas hablábamos y decíamos, la gente piensa de otra manera. ¿Qué postura toman ustedes que son del partido y son importantes dentro del partido? Estamos esperando línea. Entonces cuando a mí me dicen, estoy esperando línea, ¿dónde está la participación? Que me digan qué tengo que hacer. Eso es todo menos participación. Esto es adocenamiento. Eso es, diríamos, estar dependiente de un clientelismo paternalista totalmente. Hay experiencias en América Latina, Monseñor, de países que vivieron situaciones igual o mucho peor a las que los venezolanos estamos viviendo en este momento. Y en la mayoría de esas experiencias se recurrió al diálogo, se recurrió a la negociación, al intercambio de ideas. En algunos casos, después de pasados por armas, caso muy particular, el de El Salvador, por ejemplo, después de una guerra con muchos muertos, entre ellos Monseñor Óscar Arnulfo Romero, no tocó otro remedio que sentarse, hablar, dialogar y reformular la forma de hacer las cosas en el Estado. Hoy El Salvador mira eso como una página pasada. Recientemente Colombia
también tomó el rumbo de la negociación, del diálogo, y ha puesto fin a 53 años de conflicto con un grupo subversivo como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. ¿Es posible en Venezuela el diálogo, la negociación? ¿Bajo qué mecanismo la Iglesia lo percibe? El diálogo hoy día en Venezuela se ha convertido en una mala palabra por los hechos. Si yo me pongo a analizar las veces que en los 20 años que he estado en la conferencia se ha hablado de la necesidad de diálogo, eso es interminable. Hay que sentarse y hablar, pero dialogar, conversar, es buscar la verdad, no imponer verdad. Y se dialoga dando argumentos que descubran la verdad. El diálogo nunca es imposición. La verdad probablemente no la tiene nadie metida en el bolsillo. La verdad se va logrando, pero se va logrando con mucho razonamiento, búsqueda y con mucho corazón. Si yo no tengo buenas finalidades, no dialogo. Yo busco la verdad y la busco en la comprensión, intentando entender al otro, no engañar al otro. Entonces, nosotros vemos que se pidió un diálogo y se logró hacer un diálogo que fue muy mal llevado y fue peor cumplido. Y eso llevó a lo que llevó. Entonces, la palabra diálogo se ha vuelto una mala palabra. Aunque hubo participación incluso del Vaticano. Hubo Vaticano y el Vaticano dijo no podemos seguir si no se cumplen las cosas a las que hemos llegado. Si se ha llegado, esa fue la carta del cardenal Parolin, el 1 de diciembre. Si hemos llegado a unos acuerdos, que son esos 4, no lo repito, que los conocemos todos. Hemos llegado a ese acuerdo. Si no se cumplen, ¿para qué nos vamos a sentir hablando? Nosotros vemos que para resolver los problemas hay que sentarse a hablar. Entonces hoy día en Venezuela la palabra diálogo se está quitando y poniendo otra palabra que es negociación. Y hace falta negociación. ¿Y cuál es la diferencia? En El Salvador negociaron después de 100.000 muertos. Aquí llevamos 80 y algo. Esperamos que no tengamos que llegar a 1.000 ni a 100.000 para sentarnos a negociar. Y la negociación es, aquí todo el mundo tiene que dejar algo. Si ponemos por delante el bien de Venezuela, tenemos que ver cuáles son los puntos fundamentales para esto. Pero esto así no puede seguir. Y la constituyente está claro, primero, que es absolutamente anticonstitucional. En la reunión que tuvimos con Elías Jagua y el grupo que fueron, allí había gente muy importante dentro del gobierno y del chavismo. Elías Jagua explicó y nos entregó a los que estábamos allí las actas de la donde en que se discutió esto en la constituyente. Y allí está muy claro. Y justamente fue Elías Jagua el que hizo la propuesta de decir esta especificación no es necesaria, porque nosotros no tenemos el soberano de hoy, el poder soberano de hoy no debe imponer al soberano de 40, 100 años, cuando quiera cambiar la Constitución, las normas pero está claro que es el soberano el que las pone. Y que por eso no hace falta repetir cosas donde son evidentes que eso es el punto de partida. No puede haber un poder constituido que se ponga por encima del poder soberano. Y entonces constituyente. Y ese es el tema de ahí. O sea, es evidente que eso no es justo. Y segundo, lo de la conferencia le dijo, es inútil, los problemas van por otro lado. Eso lo están repitiendo en estos días chavistas de cualquier posición, que están diciendo, eso no resuelve los problemas. Los problemas que tenemos no es cambiando, y menos todavía con la palabra comunal que hicieron al principio, que luego han dicho que no es comunal, pero donde está claro que a ver hacia dónde va todo esto. Pero lo que es evidente que ahí se establecen 2 categorías de venezolanos, el que puede votar y el que no puede votar, el que decide y el que obedece. En la participación vengan a votar en lo que les hemos dicho que hay que votar. Eso no es posible. O sea,
es evidente que esto los problemas que tenemos no los resuelve absolutamente, los complica. Y es lo que se le dijo, lo que se entregó por escrito y se le dijo tanto a la comisión que vino a explicar como a todos los medios de comunicación que asistieron en aquel día. Monseñor José Ángel Dibazón, ante este escenario que hemos descrito, que usted ha descrito, ¿son suficientes los actores que en este momento participan en la política venezolana? ¿Se puede resolver con el gobierno y con la MUD o es necesaria una tercera vía en este momento en el país? Yo creo que ya no es solo gobierno y MUD, esto es gobierno y pueblo, esto es mucho más que la MUD. La MUD ha tenido sus aciertos y ha tenido sus desaciertos. No cabe duda que en los últimos meses ha tomado una línea de estar junto con el pueblo que le está dando mayor legitimidad y le está dando mucho realismo. Y si había, y en el supuesto de que hubiera intereses ocultos, me da la impresión que esos están ocupando el puesto que deben ocupar, que es legítimo, pero tiene su momento, que evidentemente no es el momento actual. Yo creo que en este momento quien tiene la palabra es el pueblo, que tiene la palabra es que lo pongas como constituyente, pero lo está teniendo en las calles. Pero no tiene las armas y el presidente dijo hace poco que lo que no se pudo con el voto se podrá con las armas. Esas son cosas que se pueden decir. Hay que ver si todos los que utilizan las armas están de acuerdo con eso. Porque el que utiliza las armas dice, ¿yo para qué voy a utilizar las armas? ¿Para defender qué? El hambre que se ha creado. ¿Es que acaso el hambre, la falta de medicamentos, eso depende de la oposición? Eso es lo que nos han querido creer, nos han querido que creyéramos todos, con todo lo que se habló aquí de las causas de toda nuestra pobreza y demás. Esto es lo que se ha creído. Pero hoy día esto, la gente no se lo cree. Vas a escuchar, vas a ver, vas a oír a la gente. Esto y vas a ver lo que está pasando. No es, decía, es la clase media. La clase media primero que la han acabado. Será la clase media que se está acabando que protesta. Pero ¿cuánto pueblo hay? ¿Cuánto de la gente más sencilla? ¿Quién es el que está sufriendo más las consecuencias de este disparate que nosotros estamos viviendo? Las estamos pagando políticas equivocadas llevadas a cabo por bastantes años. Las estamos pagando. Y bueno, y tenemos que ver cómo se resuelve. Yo sí creo que se está creando una matriz de opinión que es muy importante a mi juicio. Esa matriz de opinión que está diciendo de un gobierno ya, diríamos, transitorio, un gobierno que dure pocos meses, pero que ponga las bases en un acuerdo donde entren todos. En ese entrar todos, chavistas y no chavistas. Le pregunto, ¿los chavistas son necesarios para el futuro? Yo creo que hay chavistas que sí, porque ha habido errores, pero la parte de verdad que hay en eso, en un primer momento a Chávez se le aceptó mucho. No fue coherente con lo que dijo, pero lo que dijo parecía un santo padre de la iglesia muchos días. Y esa es la verdad. Y entonces eso yo lo sigo apoyando. ¿Y hay chavistas que creen en eso? Yo creo que sí. Yo he conocido gente que cree en eso. Hay gente de cualquier ideología que en la medida que sea coherente y procure poner racionalidad a lo que piensa y lo diga, esa persona sin la menor duda, me puedo sentar y hablemos. Y en contrastar ideas, buscando el bien, teniendo un punto en común, que es el bien de Venezuela. No es una revolución con la cual le voy a cambiar a Venezuela, y veo que la he cambiado para mal. Entonces, tiene que ser, si ponemos un punto de que el bien es Venezuela, y no una ideología, no el salvar la revolución a como dé lugar. ¿Cuánta gente que está metida ahí dentro es capaz de decir, no estoy de acuerdo con eso y lo rechazo?
¿Cuánta gente es posible que esto sea? Entonces, toda gente que tenga esa posibilidad debe tener apertura, pero con tal de que haya un fin bien claro. Venezuela, y eso sí es el bien común, que es una de esas cosas, el bien de las personas, que eso es una de las cosas que se dejan de lado y que se dicen, pero que luego en la práctica hay sistemas que lo contradicen por completo. Usted al principio mencionaba que el problema no es coyuntural, no es el gobierno, no es solo un sector, es un problema sistémico, es un problema del sistema en el que los venezolanos hemos entrado en los últimos años. Pensando en el futuro, Monseñor, pensando en el futuro, ¿qué cosas del sistema deben cambiar? ¿Cuál es el sistema al que hay que caminar en construir según la perspectiva de la Iglesia, por ejemplo? Yo no soy politólogo, de manera que uno sabe dónde ubicarse y qué, o sea, hay cosas que hay. Pero la Iglesia sí tiene elementos muy claros. O sea, yo sí siento que de la Iglesia se puede proponer como ciertos principios a los cuales nunca puede, nunca puede dejar de lado y que tiene como sea que defender. O sea, la centralidad de la persona humana, eso está claro. Eso es el bien común como uno de los elementos fundamentales. Y como Iglesia, desde lo que es propio de la Iglesia, lo que realmente se tiene que poner y que aclarar también es que la Iglesia está llamada a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios, el reino desde la justicia, el reino desde la paz, es el reino desde, desde la comprensión. El Dios que nos revela Jesús no es un Dios vengador, es un Dios totalmente, compasivo. Y para eso somos importantes todos. Y si Jesús viene para una cosa, es para transformar totalmente este mundo, que se transforme justamente para que no haya gente que no puede tener futuro como persona. Y eso es lo que es fundamental. El reino de Dios es que haya también vida digna para todos, que haya una vida que sea atrayente, que sea satisfactoria para todos. Que también sobre todo aquellos los más desposeídos, los dejados de lado, lo que llamamos los pobres, que el Señor llama bienaventurados, no porque la pobreza sea una bienaventuranza, sino bienaventurados los pobres porque son los que más necesitan que les llegue el mensaje del Señor que quiere vida digna para todos. Y ese es un elemento que para mí es fundamental que la Iglesia. Y eso luego se traduce en concretas, cosas muy concretas. La Iglesia tiene que promover una solidaridad que se está viendo. Lo que está surgiendo de solidaridad en el ambiente, en este momento de protesta, es extraordinario. Es descubrir que tenemos unos valores que creíamos que no los teníamos tan claros. Y es descubrir eso. Y una solidaridad, pero una solidaridad crítica. Es decir, a todo el mundo se acepta, hay que sentarse en la mesa, pero hay que tener la capacidad crítica en el razonamiento y demás. Hay que promover mucha racionalidad, hay que estimular, tiene que haber un cambio diferente. El Papa nos lo dice, hay que pensar en otro modelo. El modelo en que estamos aquí nos lleva. Nos ha llevado a esta diferenciación, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, y sin futuro. De que acabar con la natalidad en este mundo, porque la técnica lleva a que haga menos falta mano de obra. Y entonces hay que acabar. Hay toda una serie de políticas que se están moviendo a nivel mundial, y por eso el Papa dice, hay que pensar en otro modelo, donde las cosas puedan servir, donde tengamos puesto todos, y tengamos puesto todos desde las culturas diferentes de cada uno. Quiero aprovechar, Monseñor José Ángel Dibazón, estos minutos también para consultarle por un tema muy sensible por estos días, también es un tema de fondo, que es básicamente la forma en cómo la economía venezolana
se ha sostenido durante los últimos muchos años. Durante los últimos muchos años. El rentismo petrolero. El gobierno ha planteado una fórmula llamada minería ecológica, ha planteado la exploración del arco minero, y digo que aprovecho la oportunidad porque usted representa también a la red panamazónica, y la Panamazonía justamente es un área geográfica y cultural directamente afectada con este tema. Sin duda que el modelo de rentismo petrolero está caduco, usted me dirá lo contrario, pero ¿es esta la otra forma para sostener la economía de un país? A mí me encargaron los obispos diríamos, de apoyar la construcción de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, que son los países latinoamericanos y donde entra también Venezuela. Nosotros tenemos alperitas, no llegamos al 2% de la Amazonía. Brasil tiene el 57%, pero somos 9 países que estamos metidos en esto, y este es un tema que toca y que preocupa. A mí me tocó hacerlo desde Puerto Ayacucho, tanto en Amazonas. En Amazonas está prohibida la minería por el decreto 289, 69, o sea, está prohibida de siempre. Pero en el 2011 Chávez comenzó lo que es el arco minero. Tú dijiste bien la exploración, pero también, además de la exploración, en letra chiquita está también la explotación, no solo la exploración. Y entonces lo hizo con un convenio con una transnacional CITIC de China, una transnacional de muy buena fama desde el punto de vista ecológico. Y ahí hay 33 puntos en todo Venezuela donde iban a hacer el convenio, abarca 33 puntos, de los cuales 5 en Amazonas y 5 en comunidades indígenas, Ocamo, Cacurí, Santa Bárbara, al lado del Yapacara, etc. O sea, entonces ahí empezó, hubo un cambio en la política, de la política venezolana en ese momento. Y el problema es la plata. La reacción ha habido, es enorme, por todas partes, porque evidentemente eso no resuelve el problema. Y luego es muy fácil decir que se tienen en cuenta todas las condiciones, diríamos, de respeto a la naturaleza, cuando uno ve lo que en realidad sucede. Para nosotros, ver el Yapacana con todo lo que significa aquello, es darnos cuenta de cómo es, aparte de que es ilegal, aparte de que hay gente de las Fuerzas Armadas que tiene intereses muy metidos allí, que no son los de la seguridad, porque de eso están encargados la guerrilla de la FARC, que tiene toda su presencia allá, esa es la encargada de ese tema. Eso hay que decirlo, porque es una realidad que ahí se sigue sufriendo y que cada día es más evidente. Evidentemente, uno puede pensar en el país en lo que es la explotación minera, pero es otra manera de hacerse. No se puede dejar tan de lado al antiguo Ministerio de Ambiente, pero donde es tan importante gente que son los primeros que critican el modo como se está llevando adelante esto. Las críticas que ha habido, sobre todo a este segundo impulso que le dio el presidente Maduro a esta explotación, son enormes, y vimos cómo no son ajenas la masacre de Tumberemo y todo el resto. Eso es parte de esa inmensa problemática que hay ahí debajo. Como es parte de esta problemática, todos los problemas de electricidad que tenemos, porque se están tocando las fuentes de agua, porque hay una sedimentación cada vez mayor en el Guri, porque hay gente que ya empieza a buscar el oro en la sedimentación que ha venido de los caños y que alimentan el Guri, y se empieza a buscar ahí. Es tan complejo eso que realmente hace falta que haya una toma de conciencia por toda la nación y se diga, si esto se hace, hagámoslo bien, hagámoslo como es debido, y no pongamos en tela de juicio el futuro de las generaciones venezolanas. Monseñor, usted habla de un futuro
para Venezuela con más igualdad, con más fraternidad, solidaridad, con menos pobreza en términos materiales, en el acceso a los alimentos, a las medicinas. En esa tarea, tomando en cuenta que no solo el Estado tiene la responsabilidad, sino los ciudadanos todos tenemos responsabilidad en esta tarea. ¿Qué le toca al venezolano que está en la universidad hoy, que está acá en un colegio, que está en un trabajo, que está en un puesto de poder, o que está como un gran número de venezolanos en la calle buscando qué comer? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué te diría yo? Habría que distinguir. A todo el mundo le toca el tomar conciencia. Y el trabajo de todos nosotros es tomar. Hace falta hay que cambiar el chip. Hay que cambiar. Estamos viviendo en una sociedad muy consumista, tremendamente egocéntrica, donde lo que se busca es el futuro individual, donde el aspecto de los demás son a mi servicio, yo no al servicio de los demás. Y entonces, mientras este sea el chip que nosotros tenemos, qué difícil va a ser. Esta situación nuestra, esta coyuntura, esperamos que cambie, puede ser una oportunidad muy buena para descubrir que somos un pueblo, que nos toca a todos. El ejemplo de muchachos que dicen, a mí me pueden hacer algo, pero yo quiero la libertad para mi gente. Yo fui a ver a un muchacho, hijo de una periodista de Puerto Ayacucho, le fui a la clínica del Ávila, fue uno de que le pegaron un tiro y le destrozaron la pierna, la tibia y peroné. El muchacho ya recién operado estaba con una cara de satisfacción dentro de todo, me duele, sufro, pero he hecho algo por el bien de los otros. Y su mamá que estaba allí decía, qué solidaridad estoy viendo. Yo creo que el venezolano tiene que ayudar a que se despierten valores que tenemos dentro. Tenemos valores de la convivialidad. Somos chéveres, alegres, bochones, eso hay que conservarlo. Hoy día no se puede ya ni ser ni eso, pero bueno, hay que ser todo eso. Pero tenemos que ser solidarios y hay sentido de solidaridad. Tenemos que ser también personas que trabajan, que se esfuerzan en este sentido. Vale la pena que esto se haga y que esto se sea capaces de mover. Yo creo que este es un trabajo. Ver solamente no es la carrera que más plata me va a dar, o ver el negocio en que yo me meto y cómo yo me aprovecho del otro como bachaquero, que ha sido, diríamos, una explotación de pobres contra pobres, pero que algunos pobres se han hecho ricos con eso, y ese no es el sentido. O sea, yo sí creo que un sentido de, no digo de optimismo ingenuo, pero sí de esperanza. Hay valores que hay que seguir ayudando y que desde todo punto de vista, desde la universidad, desde la educación, de todo, tenemos que hacer un esfuerzo para que esto emerja. Y este venezolano real que existe y que muchas veces se nos queda muy apagado, casi desaparece, que tome fuerza, tome valor. Y entonces veremos que el futuro va a pintar muchísimo mejor. Lo vamos a construir mucho más bello. Y eso es la voluntad de Dios. Eso es el proyecto de Dios, es que seamos felices. Y Él se ha puesto a nuestro lado para que seamos felices. Y nos ha dicho, pero para ser felices hay que cambiar por dentro. Hay que dejar de ser yo para mí, y yo el primero y único, y decir, somos todos juntos, a ver cómo nos ayudamos. Así. Monseñor, gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Gracias. Monseñor José Ángel Dibazón, obispo emérito de Puerto Ayacucho, en esta entrevista en la que pensamos, argumentamos y soñamos el futuro. Gracias nuevamente, Monseñor. Con mucho gusto.